Seguimos con Civitec 2024, esta sexta edición del Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. Seguimos conectados por ese streaming a través del cual nos están siguiendo más de 500 personas a las que saludamos, tanto en España como en Iberoamérica, y con este auditorio de la Escuela de Ingenieros que pues da gusto ver cómo se va llenando y se va renovando también. Como he comentado al principio, un Civitec que tiene el propósito muy claro de una reindustrialización en España e Iberoamérica con criterios de eficiencia, de sostenibilidad y de resiliencia. Y con este propósito hemos escuchado a lo largo de la mañana, pues, en muchas ocasiones, ¿no?, ese número mágico del 20% de PIB industrial en España al que se aspira y para el que es tan importante la ingeniería, la tecnología. Y, por supuesto, cómo una industria que no esté digitalizada y que no sea sostenible tampoco puede ser concebida, con lo cual seguimos hablando de sostenibilidad y seguimos hablando, en este caso, en el panel actual de combustibles renovables. Vamos a hablar de agentes clave en la descarbonización, ese objetivo net zero del que nos hablaban desde la Comisión Europea hace tan solo unos minutos, objetivo para 2050, y que, por supuesto, los combustibles renovables son absolutamente aliados clave. Estamos hablando de biomasa, biogás, etanol, biodiesel, aliados absolutamente clave en la descarbonización, por ejemplo, del transporte, ¿no? Dado que nos ha quedado claro también a lo largo de la mañana en las diferentes exposiciones, pues no toda la transición ecológica puede estar sostenida por la electrificación. Así que vamos ya a dar paso a ese panel que va a estar moderado por Carlos Ballesteros, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Adelante, Carlos, quedamos en tus manos, deseando escucharos. Gracias. Pues os pido a todos, por favor, que vengáis con nosotros, nos vayáis sentando a la mesa. Buenos días a todos. Primero de todo, pues oye, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar aquí un año más como asociación, como ANESE, en este sexto Congreso de Civitec. Dar la enhorabuena, por supuesto, en primer lugar a Manuel, ¿verdad? Artífice, ¿no?, vamos a decir, de este sexto Congreso. Aquí a mi derecha a Fabián. Gracias por la participación, enhorabuena por la participación. Y también a Emilio, no le veo ahora mismo. También, por supuesto, del presidente, ¿no?, de la asociación. Bueno, vamos a hablar en un panel, hoy vamos a hablar de eficiencia energética, tan necesaria, al igual que, por supuesto, los combustibles renovables, ¿no? Vamos a decir, son dos de los grandes ejes de descarbonización, ¿verdad? Cuando hablamos de la necesidad de implementar medidas para abordar el cambio climático, pues resulta, sinceramente, un gran desafío prioritario en la coyuntura actual, ¿no? En este sentido, la Unión Europea presentó una ambiciosa hoja de ruta, en diferentes etapas, ¿verdad? Primero el European Green Deal, luego el Fit for 55, luego hablamos en la última actualización del Repower, incluso las últimas actualizaciones de directivas europeas como la de eficiencia energética, con esa hoja de ruta muy clara en lo que justo precisamente estaba diciendo también Verónica, ¿no?, en cómo transformar su economía, convertirla en sostenible, resiliente, competitiva, eficiente, tanto en el uso de los recursos, con ese objetivo final, ¿verdad?, de lograr esa neutralidad climática en 2050. Habrá que hacer pasos previos y anteriores, 2030 y 2040. En ese sentido, hacia esta economía más resiliente y vamos a decir, un sistema energético importante, descentralizado, ¿verdad?, descarbonizado, digitalizado. Ha habido varios temas y seguro que va a haber diferentes paneles en este sentido, y también democratizado, ¿no? Es una palabra que no nos tiene que asustar en la Unión Europea. En ese sentido, esa transición energética pues, se fundamenta, como decimos, en estos objetivos a 2030 en tres grandes ejes, ¿verdad?, que ya lo teníamos previamente en aquellos 2020, que no dejan de ser la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y luego, por supuesto, una mayor contribución de las energías renovables sobre el consumo de energía final. Para hablar de todos estos temas, pues hoy tenemos un elenco tanto de participantes, de ponentes como de empresas, ¿no? La verdad es que nos acompaña el Ministerio y nos acompañan tres empresas referentes en este ámbito. Voy a pasar a presentarles, primero de izquierda hacia derecha, según os habéis sentado, pues tengo aquí a Carlos Díaz, es gerente senior de combustibles renovables en Repsol. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
A continuación tenemos a Pilar Sánchez, es subdirectora adjunta en la Subdirección de Hidrocarburos y Combustibles Renovables en el MITER. Bienvenida. Gracias, buenos días. A continuación tenemos a Alberto González, es el director de Regulación y Servicios Jurídicos del Grupo Nedgia. Bienvenido, Alberto. Gracias, Carlos Segundo. Y por último, pues tenemos a Daniel Fernández, director de Comunicación, Regulación y Estrategia del Grupo Engie y que excusa en este caso la participación de Yanis, ¿verdad? Bienvenido, Daniel. Exactamente. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Bueno, me han pedido, desde todo, no meterme en discusiones o en debate sobre el momento geopolítico, con lo cual, en algún momento de la propia discusión lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, si os parece, me gustaría, empezando casi también por esa visión, ¿no?, del propio Ministerio. Pilar, me gustaría que nos contases un poco el rol que juegan, primero, en primer punto, los combustibles renovables para ayudar a alcanzar estos objetivos de descarbonización de España y, bueno, como decíamos, ¿no?, con este mandato de Repower, ¿verdad?, sobre reducir su dependencia energética, ¿no? Bueno, aquí yo creo que el compromiso del Ministerio en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es clave y es patente en todas las planificaciones que estamos aprobando en los últimos años y en especial en el último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fue público en julio del año 2023 y donde podemos empezar a establecer nuevos objetivos todavía más ambiciosos, también un poco motivados por ese contexto geopolítico y por esas planificaciones que nos vienen estando establecidas desde el ámbito europeo. Entonces, en ese sentido, fijamos una serie de objetivos concretos para la descarbonización, un 32% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990, la utilización de un 48% de energías renovables en todos los sectores de la economía, y, por último, reducir nuestra dependencia energética del 73% hasta el 51%. Y este es un objetivo clave dentro de ese contexto, dentro de ese mandato que nos fija el REPowerEU. ¿Cómo vamos a alcanzar esa descarbonización? Pues es aquí donde juegan los combustibles renovables un papel crucial. Una descarbonización que vendrá marcada no solamente por esa electrificación, sino también por el uso de estas alternativas, de estos gases renovables que llamamos, esos biocarburantes que se podrán aplicar en distintos sectores y especialmente en el sector del transporte, donde estamos viendo que la electrificación no está siendo tan ágil como preveíamos originalmente. De hecho, de acuerdo con los últimos datos de ANFAC, esa electrificación tiene un porcentaje bastante más reducido del que nosotros preveíamos y, por tanto, la utilización de esos biocarburantes y esos gases renovables va a ser clave en los próximos años. Ese papel que estamos, o esas actuaciones que ya estamos llevando a cabo en el ámbito de los biocarburantes desde el año 2011, si no recuerdo mal, ya están teniendo los primeros resultados. Y esos resultados se reflejan sobre todo en los biocarburantes avanzados. Esos biocarburantes avanzados para los que se empiezan a establecer también objetivos concretos, subobjetivos dentro de la descarbonización del sector y sobre los que España ya está teniendo grandes resultados, incluso superando lo que en su momento preveíamos en la regulación. Por tanto, creemos que esas medidas están teniendo los primeros frutos. También hay que destacar que la última directiva de renovables, la conocida como DER3 y que modifica la Directiva del Fomento de los Combustibles Renovables en la economía, incluye objetivos muy concretos en el sector del transporte y es aquí donde hablamos de una utilización de un 29% de energías renovables en términos energéticos o bien una reducción de emisiones del 14,5% en ese sector y también aquí es donde esos biocarburantes, acompañados de esos gases renovables, van a ser fundamentales. En ese sentido, no solamente se establecen objetivos en el ámbito genérico, sino también subobjetivos, como ya comentaba anteriormente, subobjetivos concretos para esos gases renovables que se incorporan por primera vez a nuestro sistema y a los que les intentamos dar una relevancia capital en las próximas políticas. A ese respecto, se fija el subobjetivo del 1% de biocarburantes avanzados y RFNBOs, que es fundamentalmente hidrógeno renovable para el año 2025, y hasta un 5,5%
en el año 2030. Específicamente también dentro del sector del transporte, el transporte marítimo tiene una importancia clave precisamente por la dificultad en la descarbonización del mismo y para establecemos un objetivo de RFNBOs de en torno al 1,2%, incluyendo también las previsiones que se nos van anticipando desde los refuel que nos fija a nivel europeo. Por tanto, desde luego los combustibles renovables en todos los sectores y especialmente en el sector del transporte van a ser una pieza clave para el cumplimiento de objetivos. Gracias, Pilar. Daniel, cambiamos un poco, ¿no? Hablamos también de ese principio de la Unión Europea de Energy Efficiency First, ¿verdad? Y en ese sentido, España, pues recientemente, ¿no? El año pasado, pues generó un nuevo Real Decreto con un sistema CAE, ¿verdad? La justificación de los ahorros para impulsar un poco la eficiencia energética con esa filosofía, ¿verdad? De ser más competitivos en la industria y, bueno, y en todos los sectores, lógicamente, y originó, ¿no? Digamos, este sistema o este mecanismo de financiación CAE como un elemento dinamizador del mercado, ¿no? Entonces, lo primero es cómo lo valoráis, ¿no? Estos casi 100 primeros días y luego también entender un poco cómo lo estáis aplicando estos conceptos de eficiencia energética tanto en vuestras propuestas como servicios, ¿no? Y si está dinamizando realmente el sector, ¿cómo lo veis? Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias y enhorabuena, Colegio de Ingenieros Industriales Politécnica, por la organización del evento. Disculpad a Yanis, nuestra Managing Director del negocio de soluciones energéticas, que por temas de agenda no ha podido venir. Vamos a ver, entendemos que los CAE son un excelente dinamizador para la eficiencia energética o la descarbonización industrial. Como apuntaba Pilar, los objetivos están ahí. Son muy claros, son muy ambiciosos y probablemente el sector eléctrico tiene mucho hecho. De hecho, a fin de cuentas, el 80% de la producción de electricidad hoy ya está descarbonizado, no es de origen renovable, pero digamos que tenemos que mirar a en usos finales, tenemos ese 70% de usos energéticos finales que están más allá del sector eléctrico y que vienen esencialmente de la industria y del transporte. Con lo cual, cualquier elemento que sirva para dinamizar ese cambio modal, que sirva que los diferentes sectores industriales de actividad adopten medidas para consumir menos energía, mejor energía, energía menos emisora, energía menos contaminante, siempre es una muy buena noticia. En ese sentido, y yo diría que probablemente las 3 compañías que estamos representadas en la mesa tenemos equipos específicos para, de la mano de los clientes industriales, entender qué son los certificados de oro energético, dónde está el valor y cómo pueden incentivar ese tipo de inversiones en descarbonización, ya sea sustituyendo calderas de gas por calderas de biomasa, calderas más eficientes, edificios más eficientes energéticamente, etcétera, en función de las actuaciones que están ya catalogadas o de actuaciones específicas según luego cataloga el propio Ministerio. Nosotros somos sujetos delegados, compañías, insisto, como las que estamos en la mesa, tenemos ese doble rol, tanto de sujetos delegados como de sujetos obligados por la parte de comercialización. Los CAEs es muy importante entender que tienen un doble incentivo. Al cliente final, al industrial de cualquier tipo de actividad, le permite invertir de una manera más eficiente. Hay una disminución en el CAPEX de la inversión, como comentaba, el cambio de calderas, la medida de eficiencia energética que consideremos. Ahí, de la mano del sujeto delegado, las compañías lo que hacemos es ayudar a obtener esos CAE, tramitar esos CAEs, entender esa certificación. Y luego, hay un valor adicional más allá de la propia actuación, que es el de los sujetos obligados que pueden redimir sus obligaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con el Ministerio. Esas obligaciones, en el caso de ENGIE España, por daros un número nuestro para este ejercicio, son prácticamente 8 millones de euros. Bueno, pues hay un porcentaje muy significativo que podemos redimirlo a través de CAEs, de manera que hay una optimización de cara a esa contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de manera que el sujeto obligado ayuda a descarbonizar la industria. Dicho esto, nuestra recomendación siempre es en cualquier sector industrial. Ahora mismo tenemos 2 buenos ejemplos. En la fábrica de Heineken de Sevilla se ha reducido un 35% el consumo de gas para calentar vapor para producir la cerveza a través de un campo termosolar aplicada a la industria. En otro caso, en Lleida, en Alier, en una papelera, en el caso de Heineken, 35% menos de consumo de gas. En el caso de Alier, en Lleida, es una caldera de biomasa de 36 megas que sustituye una cogeneración y una caldera de gas, y la compañía va a pasar a consumir un 95% menos de gas. Entonces, en ese sentido, el mensaje es:
que tiene que haber una preocupación íntima del industrial por querer descarbonizar, más allá de que el CAE ayude. Probablemente entendemos que el CAE por sí solo no debería ser el único incentivo a la actuación de eficiencia energética, pero es, digamos, que una subvención que compromete a todas las partes y creemos que ese es el camino de cara a una descarbonización industrial donde no podemos solos, ¿no? Y termino probablemente con esto. Si el reto de la transición energética, los objetivos que comentaba Pilar, son tan ambiciosos que aquí hace falta acercar muchísimo energéticas, industria, sectores de actividad, administración, y realmente los CAEs son un excelente elemento colaborativo y donde, Carlos, hay que darle también la enhorabuena a ANESE por ese rol que habéis hecho dando a las compañías junto con el Ministerio de cara al catálogo, las fichas. Y bueno, es muy prometedor para crear valor tanto para cualquier sector industrial de actividad como para las utilities y las comercializadoras. Gracias, Daniel. Estamos hablando de retos y de hoja de ruta, ¿no? Entonces, al final, ¿no?, lo que estamos entre todos entendiendo es que, lógicamente, tenemos que actuar en diferentes frentes y todas las tecnologías están encima de la mesa, ¿no? En ese sentido, me gustaría, Alberto, que nos contaras cómo desde Nedgia veis cómo pueden ayudar, en este caso, los gases renovables como el biometano a la promoción de esta economía circular, ¿verdad?, y la descarbonización y a generar esas oportunidades y desarrollo en el territorio. ¿Cómo lo veis? Muchas gracias, Carlos, y de nuevo gracias a la organización por contar con nosotros. Nedgia, para los que no están familiarizados, es la distribuidora del grupo Naturgy. A la fecha tenemos más de 5 millones de puntos de suministro y un dato no menor, y es que alcanzamos cerca de 1.000 municipios, que eso, para lo que vamos a hablar hoy, lo que estamos hablando hoy, es un punto esencial. El mensaje principal por nuestro lado es que las redes de gas, la distribución de moléculas a través de esas redes de gas es el medio más eficaz y más rápido para la descarbonización. Básicamente porque estamos aprovechando una infraestructura existente, una infraestructura que está basada en una historia, pues, que yo catalogo de éxito y que tiene la capacidad de vehicular esos gases renovables a través de las redes. Con lo cual, la descarbonización, que es un objetivo que nadie pone en duda, no solo es un hecho, sino que además nosotros, a través de estos medios, podemos acelerarla. También es no menor decirles que a nosotros nos gusta siempre hablar del famoso trilema energético, en donde, por un lado, tenemos una energía que es sostenible, que evidentemente está descarbonizada, pero no tenemos que olvidar, y en eso trabajamos mucho con el Ministerio, que esa energía también tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental, pero tiene que ser segura desde el punto de vista de suministro y, como no, suficientemente económica para que pueda ser consumida por nuestros clientes, como también explicaba Daniel. Ese trilema energético es el que las redes todavía refuerzan más ese mensaje y bueno, se ha visto en multitud de ocasiones, y la última que pudimos comprobar es cómo los sistemas energéticos de alguna forma se contraponen entre ellos, y en situaciones de crisis climáticas, como fue la famosa crisis de Filomena y otros episodios que no son tan conocidos, cómo conseguimos que las redes de gas hagan ese efecto de equilibrio energético. Gracias, Alberto. Carlos, desde Repsol, ¿cómo lo veis, ¿no? Esa última, vamos a decir, otro componente adicional de lo que estamos hablando de posible tecnología, que ya hacía referencia, ¿verdad, Pilar, en su intervención, ¿no? Pues sobre todo para mitigar el sector transporte, ¿verdad? Como son los biocombustibles, ¿no? ¿Cómo pueden ayudarnos a alcanzar estos objetivos que estamos hablando todos de descarbonización y transición energética, y también reducir, ¿no?, esa dependencia energética? ¿Cómo lo veis desde Repsol? Sí, Carlos. Bueno, primero de todo, daros las gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí y contarnos un poco en qué consiste nuestro proceso de transformación y en qué nos basamos y cuáles son las palancas que creemos que son importantes. Bueno, cuando hablamos de transporte, yo creo que es importante pararnos y entender cuál es la foto y cómo contribuye el transporte en cuanto a emisiones de CO2. El transporte en Europa y en España es prácticamente lo mismo, contribuye con aproximadamente un 20% de las emisiones de CO2 de los sectores de la economía. De ese 20%, el transporte por carretera es el responsable del en torno al 70% de las emisiones. Y el resto se reparten aproximadamente entre el sector de aviación y marino. Dentro del transporte por carretera, aproximadamente el 70-75% de las emisiones corresponden a vehículos ligeros, a los vehículos de pasajeros. Y el resto se reparte en transporte de mercancías, bien en vehículos pesados
o vehículos ligeros comerciales. Por lo tanto, sí, es importante o es razonable pensar que el regulador haya puesto uno de sus principales focos en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte como una de las grandes palancas para reducir las emisiones de la economía en general. Los combustibles renovables o los biocombustibles vienen aportando a la reducción de emisiones pues desde prácticamente, como comentaba antes Pilar, 2011-2012 empiezan los primeros mandatos de uso de biocombustibles. Entonces, el escenario era algo distinto al que tenemos ahora y al que tenemos por delante, porque entonces era la única palanca que teníamos para la reducción de emisiones. Más allá de la mejora de eficiencia de los motores, el uso de combustibles renovables era la única palanca. Ahora, con visión a 2030, pues ya el PNIEC y las diferentes directivas que nos van dirigiendo a esa reducción, pues identifican nuevas palancas, pero como son, por ejemplo, la electrificación, que es algo que yo creo que cuando le preguntas a cualquier persona cómo reducir emisiones en el transporte, enseguida nos viene a la cabeza el vehículo eléctrico. Pero es importante tener claro que no es la única palanca y no solo eso, sino que es que de aquí al 2030 probablemente no va a ser la principal. En el año 2030, siguiendo las estimaciones que nos refleja el PNIEC, pues de la reducción de emisiones en el transporte probablemente el 80% va a proceder del uso de combustibles renovables y en torno al 20% procederá de la electrificación. Eso es si se cumple la velocidad a la que se va electrificando el parque. Si esa velocidad es menor, pues tendrán que ser los combustibles renovables los que apoyen más en esa reducción de emisiones. Pues gracias, Carlos. Volviendo en este caso con Pilar, y sobre lo que comentaba ahora mismo Carlos de combustibles renovables, ¿qué retos entonces tenemos, ¿no? como país en este caso? Y hablando ya ahora un poco potencial país, ¿no? Pasamos al siguiente bloque. Me gustaría un poco que nos contases o debatieses un poco qué retos a nivel tecnológico, regulatorios, ¿no? En esa parte yo creo que podéis hacer bastante, lógicamente. A nivel logísticos también, ¿no? O incluso económicos, que pues para su despliegue, lógicamente, y aplicación, ¿no? Yo creo que los retos tecnológicos, el resto de panelistas probablemente podrá hablar mucho mejor que yo, pero siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Carlos, ese trilema de la energía, uno de los principales retos regulatorios es comprobar la sostenibilidad de esos combustibles. No nos sirve cualquier combustible renovable en el sector. Necesitamos comprobar que efectivamente se cumplen unos requisitos que están claramente definidos en la normativa, en el Real Decreto 376/2022, donde ahí adaptamos nuevamente las disposiciones en materia de sostenibilidad para verificar que todo lo que se pone en el mercado efectivamente cumple con esos requisitos. Por tanto, la sostenibilidad es un aspecto fundamental y también en la inclusión de esos nuevos gases renovables, porque el biometano va a tener que cumplir también con esa sostenibilidad para que pueda ser contabilizado en el sector del transporte, por ejemplo. Entonces, va a ser una de las consideraciones antes de poder contabilizarlo en esa descarbonización. También tenemos que hablar de mecanismos para la gestión del fraude, y esto es algo que estamos viendo especialmente en los últimos meses. No podemos aceptar que se estén importando materias primas que no cumplen con esos criterios de sostenibilidad que ya anticipábamos anteriormente. Así que tenemos que identificar cuáles van a ser las medidas para poder paliar ese mecanismo. Y aquí la última actuación que estamos llevando a cabo es la propuesta de orden que salió a audiencia a finales del año pasado, donde ya anticipábamos algunas previsiones para tratar de establecer medidas que controlasen la actividad del sector a este respecto y garantizar que efectivamente todos los biocarburantes que estamos generando se hacen a partir de materias primas sostenibles y que se fomentan dentro del ámbito nacional. También tenemos que garantizar la trazabilidad. Y vamos en esa línea de la sostenibilidad. La trazabilidad desde la materia prima, desde dónde vamos a obtener esos biocarburantes o esos gases renovables hasta su uso final. Y esto es algo que también nos van anticipando desde las normativas europeas. En ese sentido, la Directiva de Renovables del año 2018 estableció la creación de lo que se conoce como la Union Database, una base de datos donde vamos a tener que reportar esa información, donde vamos a tener que
vamos a tener que trazar toda la cadena de valor de los biocarburantes y en ese sentido pues estamos estableciendo las previsiones también para la remisión de información a esa Union Database. Por tanto, en cuanto a ese seguimiento del origen y de la sostenibilidad será fundamental en esos retos regulatorios. Y no podemos olvidar el reto regulatorio de adaptar toda la parte de la normativa que nos viene establecida a nivel europeo. Y aquí vuelvo a mencionar esa directiva de fomento de los combustibles renovables, la conocida como Directiva Renovables, la DER 3, y que va a requerir una transposición bastante ambiciosa porque tenemos que recordar que el PNIEC se elaboró en un contexto de Directiva 2 de la anterior y esta directiva fue aprobada a posteriori, teniendo ya el primer borrador del PNIEC público. Por tanto, preveemos que esa ambición vaya a más. Probablemente la transposición de esa directiva nos presente unos números incluso más concretos y esa transposición que también vendrá acompañada de otras normativas que favorecerán la integración de gases renovables, como por ejemplo la transposición del conocido como paquete de gases descarbonizados e hidrógeno, que está compuesto por una directiva y un reglamento donde por primera vez establecemos un marco regulatorio ad hoc para un sector concreto, que es el sector del hidrógeno, y que nos supondrá tener que adaptar nuestra regulación nacional para dar cabida a este nuevo gas renovable. Estas dos directivas, digamos, van a venir acompañadas también de objetivos concretos que ya se nos fijan en los reglamentos, comentábamos antes, el Refuel Aviation y el Refuel Maritime, donde se fijan números exactos de la ambición que tiene Europa en cuanto a esos combustibles sostenibles. Por ejemplo, en el Refuel Aviation se establece un 2% de SAF, de combustible sostenible para aviación, en el año 2025, un 6% para el año 2030 y hasta un 70% para el año 2050, con lo cual vemos ese claro compromiso. Y también en el Refuel Maritime, donde se fija un 2% para el año 2025 y hasta un 80% en el año 2050. Estos números son realmente complejos de alcanzar, entonces va a ser necesario un compromiso no solamente por parte de las administraciones públicas, sino también por parte del sector empresarial para poder lograrlos. Gracias. Alberto, volviendo otra vez en ese potencial país, ¿no? Y focalizando un poco vuestra intervención sobre la parte de gases renovables, ¿qué potencial tiene España y qué se necesita para lograr ese despliegue de forma masiva, ¿no? Perfecto, gracias, Carlos. A ver, probablemente la mayoría de ustedes ya lo saben, pero en un estudio bastante reciente de la Asociación del Gas, que elaboró un informe sobre el mercado potencial de España, hablaba de una cantidad relevante de mercado potencial de gas renovable que estaba en torno de los 160 teravatios. Pero no solo eso, sino en la ponencia anterior nos han explicado perfectamente cómo, además, con el hidrógeno renovable y con el CO2 que se capta a la hora de producir ese biometano, podemos llegar a una cifra prácticamente de los 100 teras. Si sumamos las dos cantidades, podríamos decir con rotundidad que la descarbonización de consumo actual del gas natural se alcanza totalmente con esos dos vectores. Es decir, con el biometano que tenemos en producción, con esos 160 teras, ese biometano producido en el campo con nuestros residuos agrícolas y nuestros residuos urbanos, más esa metanización que nos explicaban antes, podemos llegar a esas cantidades. ¿Por qué es relevante este dato? Este dato es relevante porque uno de los sectores más difusos en cuanto a la descarbonización es el mercado residencial, son nuestras casas. Y entonces lo que desde el concepto de que nosotros lo que promovemos es que el ciudadano tenga el derecho a descarbonizarse como más le convenga y que no sea un cuestionamiento la instalación del ciudadano, sino el combustible que recibe. Y lo que sí se puede decir de forma rotunda es que en un plazo medio o largo plazo el ciudadano podrá recibir en sus hogares ese gas descarbonizado, sea biometano, sea la metanización del hidrógeno o sea el propio hidrógeno que se inyecta en las redes. Es decir, hay una oportunidad histórica. Hablabas antes de geopolítica. Y no hemos sacado, si quieres, tengo muchas ganas de hablar de ello. Hablamos de geopolítica y para mí el punto esencial de esta geopolítica es, por primera vez en la historia, estábamos hablando de que este país puede empezar a pensar en ser autosuficiente en energía. Ojo, que no soberano, que es un término que me hace mucho ruido, pero sí que autosuficiente o al menos tener una energía suficientemente económica que pueda fomentar pues lo que hemos dicho, lo que han explicado antes y lo que Daniel decía, ¿no?
Venga, dejamos para luego el debate de dependencia energética y los altos precios de energía. Carlos, volviendo sobre el tema de los biocombustibles y este potencial país, ¿dónde lo veis, digamos, como un sector económico importante, donde sus finales de energía tienen mejor aplicación y tecnología, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo y qué ventajas competitivas, ¿no? Pueden tener estas soluciones respecto a otros dichos ámbitos, ¿no? Bueno, nosotros, como lo vemos, es que la aplicación de los combustibles renovables pueden aplicarse en todos los ámbitos de la energía como sustitutivos de los combustibles convencionales. Históricamente hemos comenzado en carretera, en vehículos ligeros. La regulación hacia donde nos lleva es a ir orientándonos a otros sectores del transporte. El año que viene empieza el primer mandato de uso de biocombustibles, combustibles renovables en aviación, que además, si te fijas en la progresión, en el ramp-up de uso de biocombustibles en esta parte, en este sector, y lo comparas con el que hemos tenido, o que venimos teniendo desde el año 2010 en carretera, pues la pendiente es exponencial, es muchísimo más rápido. Empezamos con un 2% de combustibles renovables el año que viene, de uso obligatorio por las líneas aéreas. En el 2030 multiplicamos por 3 ese objetivo, nos quedamos en el 2006, pero es que en el 2035, o sea, 5 años después, creo que vamos a estar en el entorno al 20%. Por lo tanto, el salto es enorme. Actualmente, este año en España, el uso de combustibles renovables en transporte tiene que finalizar en el 11%. En el 2030 tenemos que ser capaces de reducir en torno al 14%, 14,5% de la huella, que si lo traducimos a contenido en combustibles renovables en el transporte, pues estaremos en el entorno al 28%. Por lo tanto, bueno, pues la contribución pues, va a ser alta. ¿Dónde somos competitivos o por qué somos competitivos? Somos competitivos primero porque es una alternativa real, es decir, ya existe. Biocombustibles, combustibles renovables, los estamos consumiendo todos cada vez que repostamos gasolina o gasóleo en nuestros vehículos. Y se están repostando y esto ocurre desde finales de los años 90. Lo que ocurre es que no se ha publicitado, no se ha hablado de ello. Pero a finales de los años 90 nosotros en Repsol ya adaptamos algunas unidades de refinería para producir un biocombustible que se incluye siempre en las gasolinas, porque es necesario para cumplir una serie de especificaciones técnicas. Son reales. Además, son compatibles con la flota de vehículos actuales y con las infraestructuras. No es necesario invertir en nuevas estaciones de servicio ni sustituir los vehículos por vehículos más nuevos. Y luego, además, pues las infraestructuras también son compatibles. No es necesario hacer ningún tipo de inversión. Nosotros estamos convencidos de que somos parte de la solución para la reducción de emisiones y por eso fuimos la primera compañía del sector del oil and gas en comprometernos, en adquirir el compromiso público de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050. Que eso, teniendo en cuenta que somos una compañía que ganamos dinero vendiendo carbono, pues es algo complejo, es algo complicado y sin duda es un reto. Gracias, Carlos. Daniel, volviendo contigo también, y has contado alguna experiencia, ¿verdad? Algún caso ya concreto específico, como el tema de la termosolar, ¿no? De concentración. Otra de las tecnologías que tenéis en uso es la biomasa, ¿no? Y en este contexto de biocombustible, desde luego, también trae como una fuente de descarbonización, ¿no? Y más concretamente hacia ciertos sectores como puede ser el industrial o incluso el residencial, ¿no? Con los conceptos de district heating y en España pioneros también con el tema de district cooling, ¿no? Bueno, me gustaría que nos contes un poco la experiencia, pero también luego, lógicamente, si ya esta solución es competitiva en la actualidad. Ya has dejado ahí de soslayo el tema de CAE, que no es suficiente, con lo cual me espero la respuesta.
Vamos a ver, respecto a la suficiencia, tiene que venir de una motivación intrínseca de querer descarbonizar y obviamente que el negocio aguante, ¿no? El tema de la biomasa o el tema de la circularidad, que apuntaba también un poco Alberto, en cualquier solución de descarbonización, a nivel que queramos, industrial, urbana e incluso residencial, el gran reto, yo diría que no hay un one fits all, ¿no? De decir, oye, esto es competitivo o no es competitivo. Pongo el caso que comentaba antes de la papelera de Lleida, de Alier. En este caso, el cambio de la caldera de gas a caldera de biomasa es el incentivo o por qué ese proyecto es competitivo. Primero, 95% menos de consumo de gas, pero el gran reto, y en el caso concreto de la biomasa, es el acceso al residuo, la circularidad del residuo o lo que los expertos dirían el acceso al feedstock. Es decir, en el caso de la industria papelera o esta papelera en particular, el propio residuo que genera el proceso del tratamiento del papel o del papel sirve para alimentar esa caldera de biomasa de manera que casi, no sé si es autonomía o soberanía, Alberto, pero en este caso no depende de tercero el aprovisionamiento de la biomasa y además hay un elemento circular más allá del propio ahorro en el uso de gas, que es la reducción de costes respecto a ese tratamiento del residuo que lo que haces es quemarlo de manera que no emites CO2, ¿no? Con lo cual, ¿cuál sería aquí el mensaje? El mensaje es que la industria debe acompañarse en ese proceso de descarbonización de compañías, y las tres que estamos en la mesa, perdón que insista, tenemos referencias estupendas, que hay una realidad industrial por detrás de decir, mira, esto es realista, esta tecnología funciona, esto ya lo he hecho, visita mi caso de experiencia en tal sitio, en tal sitio. ¿Por qué? Porque no tenemos patrones comunes, porque habrá industrias que tengan acceso a esa biomasa, otras que no, y claro, si te metes en una inversión de este estilo, 20, 30 millones de euros, en nuestro caso, vienen a través de un modelo BOOT, perdonad por el anglicismo de construir, operar, transferir al final de la propiedad en 20 25 años, claro, si ese modelo en un momento dado te queda sin aprovisionamiento de ese combustible, todo cae, ¿no? Con lo cual, hay que acompañarse muy bien de socios fiables en ese camino, porque hablamos de alianzas a mucho plazo, ¿no? El elemento crítico para ver la competitividad, el acceso al residuo y la circularidad en el proceso, ¿no? Pasaría seguramente, y seguro que Alberto nos puede contar, en temas del biometano pasa un poco lo mismo. Es decir, oye, ya no es tanto... Claro, si vamos a temas de biometano, el gas probablemente... El gas producido es más caro que el gas que estamos viendo en el spot, pero es que tienes costes evitados en el tratamiento del residuo, costes evitados en toda la circularidad, ¿no? Con lo cual hay que analizar caso a caso y, en fin, el tema de, oye, ¿y de salida esto es competitivo o no? Cuidado porque no tenemos soluciones estandarizadas o no estamos en un momento muy estandarizado. Ahora, antes o después nos va a obligar bien la regulación que apuntaba el Pilar, bien el mercado, bien el que nos financie, bien nuestros accionistas. La sostenibilidad no es una opción. Y ya. Muy bien. Gracias, Daniel. Hablabas también ahora mismo de la experiencia usuaria, ¿no? Me gustaría pasar al último bloque, todavía tenemos tiempo, eso sí, os pido un poco rapidez en las respuestas y empiezo por ti precisamente, ¿no? Pero me gustaría que contases un poco la experiencia usuaria, ¿no? Estos casos concretos específicos y cómo lo perciben muchas veces los usuarios, que será el industrial, será los diferentes sectores, el agrícola, el usuario final. ¿Y qué dudas en este caso, Daniel, empiezo contigo, versión certificados de ahorro energético, todo lo que supone eficiencia energética, district heating, ¿verdad? ¿Qué dudas os trasladan los usuarios, estos clientes finales, a la hora de apostar por estas soluciones? ¿Cuáles son los grandes retos o gaps? Muy rápido, las he ido apuntando. Digamos que siempre hay tres vectores. Uno es, oye, tecnológico, tú esto dónde lo has hecho, esto funciona, esto no funciona, cómo resuelvo, ver que eso encaja y que eso funcione y que no aparezcan sorpresas luego en la implementación. Uno, ¿qué cabe esperar de la propia evolución de la regulación? Dentro de, oye, aquí me puedo esperar alguna sorpresa más adelante, que el ahorro que tenga luego no sea tal, oye, puede aparecer algún impuesto que no existe. ¿Qué visión hay en ese momento? Obviamente, a 20 o 25 años no sabemos, pero bueno, la mejor visión en ese momento. Y la tercera, si quieres, también riesgos financieros, de decir, oye, ¿cómo afronto esta inversión? ¿Se lo cree un financiador externo? ¿Hay alguna manera, ya te digo, en ese caso, los proyectos de un modelo en el cual la propia empresa de servicios energéticos ya no solo provee de ingeniería, operación, mantenimiento, sino que financia, de manera que el final no invierte en CAPEX, paga en cómodos plazos de 15, 20 años y al final se queda con la instalación. Los retos son esos, oye, entender en qué modelo de contrato nos metemos, a cuánto plazo y con qué riesgos. A fin de cuentas, en este tipo de inversiones
donde se busca un modelo de socio entre la empresa de servicios energéticos y el cliente final, no deja de ser casi un elemento de gestión de riesgos, ¿verdad? Es decir, oye, yo me estoy casando, si me permitís el ejemplo, con alguien a muchísimos años, con lo cual tengo que entender muy bien los riesgos en donde me meto, porque si, oye, me vas a pagar cómodos plazos de X cientos de miles de euros al mes, si luego vas a estar continuamente mirando el mercado spot del gas, arrepintiéndote porque estás teniendo un coste fijo, eso quiere decir que ese modelo de contrato y ese producto no era para ti. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que eso hay que explicarlo muy bien, ¿no? A nosotros nos ha llegado a pasar, y en otro orden, contratos PPAs de electricidad. Oye, te vendo electricidad a 40 euros el megavatio durante 10 años. Te llaman al mes y te dicen, voy ganando, voy perdiendo. No, hombre, no vas ganando, vas perdiendo. Son modelos que lo que te permiten es asegurar tus costes y asegurar tu aprovechamiento de energía. Si eso no se entiende muy bien, porque no lo entiende el consejo, no lo entiende el equipo, etcétera, el producto tiene que ser otro y con otros riesgos. Yo creo que lo entienden perfectamente, y estos últimos años eso lo dejamos para el último minuto, que os preguntaré alguna cosa concreta. Carlos y Alberto, cualquiera de los dos, empezamos si quieres por Alberto, pero os lanzo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué iniciativas y proyectos estáis haciendo lógicamente estratégicos, que sean innovadores, ¿verdad?, para el desarrollo, en este caso, pues bueno, de biocombustibles y cualquiera de los dos, ¿no? ¿Arranco yo? Venga. Yo no quiero perder la oportunidad de interpretar lo que dices, que a lo mejor, y si no estoy equivocado, me corriges. Seguro que no. Lo que estamos hablando es de neutralidad tecnológica. Es decir, el cliente tiene la absoluta libertad de elegir cuál es el método que más se descarboniza. Totalmente de acuerdo. Fantástico. En línea con eso, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de innovación en tres frentes que tienen impacto en ese servicio que queremos dar. El primero es dotar a las redes de gas de flexibilidad con unidades de flujo inverso. Es quizás algo técnico, pero tiene mucho sentido. Es decir, el flujo del gas va en un sentido o en otro. Bueno, pues a través de estas unidades de flujo inverso podemos hacer que el gas fluya como realmente el operador del sistema quiera que fluya. Y eso ayuda a fomentar un tema que es vital y que lo hemos hablado con el Ministerio, y es que los gases renovables deben empezar a tener prioridad de inyección en las redes, como así también lo manda Europa. Entonces, esas unidades de flujo inverso es un avance tecnológico que estamos desarrollando. Otro de los temas también para nosotros fundamental es digitalizar las redes, y el proyecto estrella de esa digitalización de redes son los contadores inteligentes, los contadores que vamos a tener en nuestras casas dentro de poco. Y por último, como no, la inyección del hidrógeno renovable en redes, que también es otra realidad. Tenemos un proyecto en Galicia que entrará dentro de poco también en explotación, y estamos muy satisfechos de cómo está avanzando. Y hay realmente, desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista de la tecnología, hay mucho camino hecho y que se está haciendo. Carlos. Bueno, por nuestra parte, recientemente hemos publicado nuestro plan estratégico, en el que viene reflejado pues, una cantidad importante de proyectos industriales que los tenemos en diferentes fases. Por poner un ejemplo, este año ya hemos terminado y está ahora mismo ya en funcionamiento la primera planta de combustibles avanzados en Cartagena, que ha sido una inversión de 250 millones de euros, en la que podemos producir diésel renovable 100%, es decir, alimentamos 300.000 toneladas de residuos, en este caso aceites de cocina usados, grasas animales o residuos de la industria papelera, y los transformamos o bien en diésel renovable, o también los podemos transformar 250.000 toneladas de diésel renovable o en 200.000 toneladas de biojet, de combustible para aviación. Esta vamos a decir que sería el proyecto insignia que arranca este año. También hemos aprobado, y está ahora mismo en fase de construcción, un proyecto para una planta de demostración de combustible sintético, 120 millones de euros. Esta no es una planta industrial, es simplemente una planta para demostrar y para tener claro cómo se integran los diferentes procesos que necesitamos para poder fabricar un combustible a partir de hidrógeno verde, producido a través de electricidad renovable, combinado con CO2 que capturamos o bien de la atmósfera o bien de un foco de emisión, para convertirlo en una gasolina o en un gasóleo con la misma calidad y las mismas propiedades que nuestros combustibles convencionales, y por lo tanto totalmente compatible con la flota. Esta es una planta de demostración que estará funcionando en el año 2025 y fíjate que el nivel de inversión es significativo. Una planta de demostración, 120 millones, y producirá 2.000 toneladas. Antes hablábamos de 250 millones para producir 200.000 o 250.000 toneladas. ¿Esto por qué es? Pues es debido a que estamos hablando de una nueva tecnología que todavía no está escalada. Y además
estamos hablando de que esto, cuando lo escalemos, en vez de cientos de millones de euros, tendremos que hablar de billions, de miles de millones. ¿Esto por qué lo saco? Lo saco porque para poder escalar y poner en producción plantas de combustibles sintéticos, nuevas tecnologías, va a ser necesario, sobre todo para impulsar las primeras plantas, va a ser necesario la ayuda y la financiación pública. ¿Vale? Pues en ese sentido, Pilar, ya veo que hemos agotado el tiempo y cerramos contigo también este bloque, ¿no?, de experiencia de usuario. No, básicamente es un rol que lógicamente no toca quizás, ¿no?, en la parte más de regulación, eso está claro, ¿no?, pero como estáis introduciendo, ¿no?, esa cadena de valor, digamos, del sector de los combustibles renovables, ¿no? Justo, nosotros podemos actuar desde el punto de vista regulatorio, que ya lo hemos desarrollado, y efectivamente también a través de líneas de ayudas. Yo creo que en ese sentido, en los últimos años ya se puede ver un avance en cuanto a los mecanismos de financiación que hemos puesto en práctica, especialmente enfocados en los gases renovables, aunque Alberto me dirá que no son muy ambiciosos en la parte de biometano y en la que trabajaremos. Se ha puesto en marcha una línea de ayudas específica para los proyectos de biometano y varias dedicadas al sector del hidrógeno. En concreto, de las que podrían aplicarse a esta producción, hay líneas para la cadena de valor de hidrógeno, hay líneas para proyectos pioneros de hidrógeno, hay líneas para grandes proyectos de hidrógeno que van a ser mucho más ambiciosas de las que han sido publicadas hasta la fecha. Por tanto, yo creo que los mecanismos están iniciados, que desde luego hay mucho camino por recorrer y que tenemos que prever nuevas actuaciones para poder apoyar, porque efectivamente esa financiación es necesaria y además esa financiación tendrá que venir acompañada de los mecanismos propios que puedan valorizar los combustibles puestos en el mercado, y aquí también estamos trabajando con la adaptación del actual sistema de certificación de biocarburantes en el sector del transporte, que ya estamos llevando a término y que se empezaba a prever en la propuesta de orden que comentaba anteriormente y que tiene prevista su publicación próximamente, y también en un sistema de e-credits, porque no hay que dejar al margen a la electrificación. Es cierto que aunque la electrificación no está siendo tan ágil como preveíamos, no podemos olvidar que los objetivos son lo suficientemente ambiciosos como para tener en cuenta todos los recursos. Y es verdad que nuestro sistema de certificación ahora mismo no permite reconocer esa electricidad puesta en el transporte. Entonces, tenemos que dar cabida tanto a la electricidad renovable como a los biocarburantes que ya venimos utilizando y también a esos gases renovables. Así que yo creo que en este sentido esas dos partes serán favorecidas por parte del Ministerio. Gracias, Pilar. Ya estamos fuera de tiempo y os voy a pedir pues, dos opciones. Os doy dos opciones. Una frase de cierre, digamos que recoja un poco, yo creo que todo el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? O que os mojéis con las preguntas de geopolítica, ¿no? Es decir, ¿tenéis previsto en vuestros esquemas, sobre todo más, bueno, la parte empresarial, pero también la parte de administración, ¿no? Si el contexto geopolítico que tenemos, y hablando de dependencia energética, entendéis que podemos llegar a tener escenarios pasados, ya vividos en el pasado, ¿verdad? En cuanto a esas oscilaciones pues tan drásticas, ¿no?, de precios altos de energía, y si volvemos otra vez a volver a una montaña rusa, pues algo con lo que vamos a tener que vivir durante una serie de años hasta que tengamos esa dependencia energética. Os lo dejo en un minuto, cada uno, cualquiera de las dos preguntas. Cierre sobre lo que hemos estado hablando todo el rato, o segundo, sobre este tema de geopolítica. Empiezo por ti, Daniel, y terminamos con Carlos. Yo me mojo un poco porque sí que el grupo analiza el escenario. Vamos a ver, los fundamentales nos dicen que estamos en un modo casi de soft landing, ¿verdad? O que tenemos unos futuros de electricidad y de gas que están volviendo a lo que hemos visto previo a todas las crisis, porque al final, en el 2021, 22-23, hemos visto... vuelvo al ejemplo del PPA de 40. Pues bueno, el que firmó el PPA 40 en el año 20, al acabando el 19, en el 20 nos quería crucificar y en el 21 y en el 22 estaba cada vez más feliz, ¿no? Entonces, los fundamentales nos dicen que estamos volviendo a un escenario back to normal, pero si queréis un equilibrio inestable de vaya usted a saber con lo que hemos tenido. Más volatilidad seguro, probablemente en plazos más cortos. Solución, diversificar. Alberto. Y a esa diversificación yo añadiría infraestructuras. Estamos viviendo unos momentos absolutamente magníficos y excepcionales, y a través de la infraestructura podemos tener algo tan básico, y ojo que este foro es iberoamericano y tengo alguna experiencia porque he vivido en el extranjero, que todos tengamos durante 365 días al año acceso a energía, de la forma que sea, pero que tengamos esa energía disponible.
Yo creo que nos estamos preparando muy bien, tanto en el contexto europeo como en el contexto nacional. Creo que la Unión Europea ha marcado 3 pautas claves para prepararnos ante cualquier situación geopolítica que nos pueda dificultar el suministro, y aquí la diversificación de los suministros, el fomento de los gases renovables van a ser 2 aspectos claves para garantizar esa supervivencia en los próximos años. Carlos. Yo simplemente decir que la disponibilidad energética en Europa y la dependencia energética es un problema que llevamos discutiendo muchísimos años, más de 20 años, 25 años. Es un tema que es complejo de abordar. El hacer futuribles de cómo se van a comportar los precios en función de las situaciones geopolíticas, nos vamos a equivocar seguro, porque tiene muchas variables y depende de muchas situaciones y de muchos ajustes de mercado que en el pasado no existían y que ahora sí que existen, y por lo tanto si es un tema coyuntural y cuánto tiempo duran esas variabilidades, pues nos equivocaríamos. Los combustibles renovables, y ahora vuelvo al punto, son una de las soluciones para reducir esa dependencia energética, y por lo tanto tenemos que seguir en la línea en la que venimos trabajando, de incrementar el peso que tengan las soluciones renovables, porque además de desligarnos de esa dependencia energética, además contribuimos a la reducción del cambio de las emisiones de CO2 y a la mejora del cambio climático. Os habéis mojado poco y la palabra es frase o titular, y habéis soltado un speech cada uno. Pero bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Como veis, yo creo que afrontamos desde luego estos retos de transición energética mejor que hace pues apenas 4 años, ¿verdad? Cuando empezamos con el European Green Deal, esos grandes retos, diversificación, seguridad energética, bueno, pues todas las opciones tecnológicas encima de la mesa. Y yo por mi parte, pues nada más que pedir un aplauso para estos ponentes. Gracias. Un aplauso para ellos, un aplauso también para ti, Carlos. Enhorabuena por este panel. Has sido un moderador exigente, ¿eh? Sí, porque, no, desde luego, muy interesante todos los temas. Has conseguido incluso que haya alguien que se moje con el asunto de la geopolítica. Un panel sobre eficiencia energética en el que hemos oído de nuevo hablar de esos CAE. Recuerdo aquí el 21 de noviembre, en ese primer Congreso de Descarbonización y Sostenibilidad de ANS, que fueron tan protagonistas, ¿no?, como un instrumento que va a permitir impulsar las inversiones para una mayor eficiencia energética. Y en cuanto a combustibles renovables, qué interesante la experiencia que nos contaba Daniel respecto a esa papelera en Lleida, ¿no?, que sus propios residuos estaban alimentando energéticamente a esa industria. Una inversión potente, pero con un resultado interesantísimo. Nos ha ayudado mucho, Alberto, desde Netia, a entender los retos también con ese trilema energético, ¿no?, que pone en valor que no solo es la sostenibilidad ambiental, sino también la económica y el acceso universal. Y desde Repsol, qué interesante saber que ya estamos repostando combustible renovable. Ya lo estamos haciendo, y además desde los años 90, ¿no? ¿Nos decías? Desde finales de los 90. Bueno, pues no es que sea una realidad, es que lo viene siendo durante los últimos 20, 30 años, y por tanto básico. Y Pilar, ese esfuerzo que ha hecho por explicar cómo se va a desarrollar ese marco regulatorio para dar seguridad y para infundir esas inversiones. Muchísimas gracias a los 5. Y después de este panel, si queréis ya podéis ir retomando vuestras posiciones. Pido otro aplauso para ellos.